los pequeños con estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y con otros cabildos, y siempre para mí es realmente un gran placer, realmente me encanta escuchar no solamente estas reflexiones, sino poder conversar con los jóvenes. Quisiera formalmente empezar dirigiéndome al señor Ministro de Agricultura, Alejandro Neira Sánchez, a la señora Presidenta del Consejo Consultivo, nuestra querida historiadora Carmen McEvoy, a quien todos leemos con asiduidad los fines de semana, también a la directora ejecutiva del proyecto especial, doña Laura Martínez, quien, gracias a su actividad y dedicaciones es que esto está teniendo tanto éxito, y por supuesto a Noelia Chávez, que es la que ha empezado a darle cuerpo, ideas y planteamientos a esta nueva generación del Bicentenario. Y saludo también a todos los señores y señoras que están participando, y los jóvenes sobre todo en este evento. La celebración del Bicentenario se da en momentos un poco difíciles para nosotros. No solamente una confluencia de demandas y expectativas insatisfechas a lo largo de mucho tiempo que nos han explotado durante los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses, como demandas que deben ser atendidas, sino también en una situación de pandemia, de crisis global, de cambio climático, que está haciendo que esta época empiece un periodo de transición muy turbulento, del cual saldremos quizá en 2 o 3 decenios, pero la manera de que salgamos de esta situación tan complicada, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, dependerá de lo que hagan ustedes, los jóvenes de hoy. Por lo tanto, esto es una celebración, pero al mismo tiempo es un enorme desafío para la juventud. Como hemos escuchado, tanto la generación del centenario como la generación de la independencia, con las exposiciones que nos han dado tanto Carmen como Noelia, tuvieron su propia manera de ver el mundo, su propia manera de organizar sus ideas y de actuar. Pero la juventud siempre ha sido el motor del desarrollo nacional, ha sido el motor del cambio social. Y también sabemos, y me alegro que lo hayan planteado, que es el hecho de que las nuevas generaciones y todas las generaciones han sido más o menos heterogéneas, en algunos casos menos quizá por lo que nos ha mostrado doña Carmen McEvoy, pero en otros casos probablemente han sido bastante más heterogéneas de lo que se planteaba. Quisiera añadir algo, y no sé si de repente es un concepto que acaba de ocurrírseme mientras he estado escuchando a ustedes, porque mientras escuchaba las reflexiones de Noelia y todo lo que he escuchado en los cabildos anteriores, y lo que mencionó Carmen McEvoy, se me ocurrió si es que hubo o no hubo una generación del sesquicentenario. ¿Tuvimos o no tuvimos un grupo de personas entre las cuales se encuentra mi generación? Y aquí, escuchándolas, he empezado a pensar cómo me sentía yo cuando tenía la edad de los jóvenes que salieron a protestar. ¿Tenemos o no tenemos una generación del sesquicentenario? Y diría, hay algunas cosas que sí son importantes. En primer lugar, había un sentido de insatisfacción. Estoy hablando de los años, fines de los años 50, principios de los años 60 y hasta principios de los 70, diría. En primer lugar, compartíamos, como lo compartieron las generaciones anteriores, una, por decirlo así, insatisfacción total. Perdón un segundito. Una insatisfacción total con respecto a la situación vigente en la actualidad. Pero una cosa marcó a esa generación, la marcó las migraciones. Este proceso migratorio que describió José Matos Mar con toda claridad
nos hizo encontrarnos, más que reconocer, encontrarnos con el interior del país que venía a Lima, el centro de la intelectualidad, o se iba a Arequipa, o se iba a Piura, o se iba a Trujillo. O sea que empezamos a reencontrarnos, o encontrarnos quizá por primera vez. Allí fue donde surgieron una serie de reivindicaciones. La reforma agraria, por ejemplo, que terminó con el feudalismo y con el gamonalismo, era un reclamo que venía arrastrándose por decenios, pero que cristalizó durante la generación del sesquicentenario. Pero también tuvimos, así como la nueva generación, la generación del bicentenario, tiene las redes sociales, tuvimos nosotros a la televisión, la posibilidad de conectarnos, de que una persona se comunique con muchos a través de los canales de televisión, algo que no se podía hacer antes, excepto con la radio, que no daba la misma impresión y la misma vitalidad que daba la televisión en su momento. Por lo tanto, hubo una inmediatez de la que no se tenía cuando uno escuchaba el radio, porque podía seguir haciendo muchas otras cosas, pero la televisión demandaba toda nuestra atención y nos hacía acercarnos mucho más a las otras personas, sus ideas, su manera de vivir, su manera de ser. Claro que éramos distintos, claro que éramos diferentes, pero la generación del sesquicentenario creo que fue la generación que se benefició con la primera expansión de la universidad pública. Y la universidad pública de calidad. Y la universidad pública de calidad, como la que fui yo en la UNI en los años 60, tenía una característica muy especial. Ahí estaba todo el Perú. Tuvimos en nuestro salón desde los hijos de los industriales hasta el hijo de un comunero de Puno que fue enviado con dinero de la comunidad para estudiar, estudiantes que estaban viviendo en la residencia estudiantil, estudiantes que vivían en diferentes partes de la ciudad, y nos empezamos a encontrar, a compartir, a estudiar, a conocer los unos a los otros. Eso fue una experiencia realmente muy interesante. ¿Qué produjo eso y cómo podría caracterizar a esa generación intermedia entre la del centenario y la generación del bicentenario? Lo que nos hizo apreciar fue una frase que la teníamos. Cualquier posición que tuviéramos, cualquier planteamiento ideológico que tuviéramos, teníamos algo en común, sea la izquierda, la derecha, los más inclinados hacia la religión, etcétera. Y la frase era vocación de servicio. Esa concepción nos marcó a muchísimos de nosotros. Cuando tuve el privilegio de dar el discurso de despedida de mi promoción en 1965, uno de los mensajes centrales que conversamos entre todos los compañeros que era necesario transmitir era la idea que habíamos estudiado en una universidad pública, donde no pagamos nada por nuestra educación, y que lo que teníamos que hacer es devolverle al país lo que el país nos dio. Esa concepción de vocación de servicio, pese a la heterogeneidad de la generación del sesquicentenario, fue la que nos marcó y los que nos dio un sentido de propósito común. Y por supuesto tuvimos nuestros intelectuales, Julio Kotler, José Matos Mar, Carlos Franco, Alberto Flores Galindo, Max Hernández, uno de los dirigentes, fue presidente de la Federación de Estudiantes, Óscar Espinosa, en fin. Tuvimos toda una generación, algunos de los cuales más o menos seguimos todavía activos en este momento. Pero lo que yo quisiera es que al mismo tiempo que les tramito esa vivencia y esa experiencia, y les planteo la pregunta a doña Carmen como historiadora, a doña Loelia como socióloga, si de repente existe o no existe esta idea que se me acaba de ocurrir escuchándolos a ustedes de la generación del sesquicentenario. Quizá hay algo que explorar y ojalá haya algo que recuperar. Pero quisiera, antes de terminar, referirme a un tema central que me parece clave, que es necesario que se remarque y se tome en cuenta por todo lo que ustedes han dicho. En primer lugar,
El Bicentenario no debe ser considerado solo una celebración, y en eso el señor Ministro de Cultura lo ha planteado muchísimas veces en las ocasiones que hemos tenido de estar juntos en diversos eventos durante los últimos 59 días, porque ese es el tiempo que llevo a cargo de la presidencia, es un pequeño tiempo. No es sola una celebración, es una ocasión para repensar y renovar nuestra vocación de servicio que distintas generaciones a lo largo de la historia han tenido. Y eso me parece fundamental. Y lo que se trata es ahora de tomar en cuenta los nuevos desafíos, porque el tema ahora no es una simple libertad. Ahora estamos como, digamos, no solamente, sino como generación mundial, por llamarlo así, por primera vez ante un peligro de escala global, que es no solo la pandemia, esa catástrofe acelerada, sino también el cambio climático. En los próximos 20 o 30 años, los jóvenes de ahora, los jóvenes del Bicentenario, van a vivir en un mundo muy diferente al actual. Desde el punto de vista biofísico, el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que nos damos cuenta. Nos parece que discurre con lentitud, pero van a tener que ustedes enfrentar desafíos, van a tener que tomar decisiones críticas de las cuales dependerá, y no estoy exagerando de acuerdo a algunos antropólogos, de algunos biólogos, de las cuales dependerá la supervivencia de nuestra especie. Pero también esta es una ocasión para que ustedes, como ha dicho doña Carmen, renueven su vocación de servicio público. ¿Qué significa esto? Participar activamente en la vida política. De la protesta y la salida a las calles, de la inconformidad, de las redes sociales, hay que pasar a la acción política real. Yo he tenido el privilegio de ser, a la edad un poco tardía, de 75 años, a ser congresista. No se demoren tanto, por favor. Participen activamente, involúcrense en la política de manera directa, con sus puntos de vista, pero encuentren ese común denominador que en mi época, a pesar de nuestras diferencias ideológicas entre la democracia cristiana, el social progresismo, la vanguardia revolucionaria, en fin, el Partido Popular Cristiano, etcétera, que de diferentes perspectivas teníamos esa concepción de vocación de servicio y una visión conjunta, por decirlo así. Sabemos que muchos jóvenes se han sumado ya al voluntariado del Bicentenario, apoyando antes y durante la pandemia a muchísimas personas, sobre todo a los adultos mayores. Ese es un compromiso que agradecemos y una demostración clara de esta vocación de servicio que vemos renovarse una vez más en nuestro país. Termino diciendo simplemente algo que tuve el privilegio de decir el día de ayer en la clausura del CAE, y también mencionar brevemente cuando tuve realmente el gran orgullo y el placer de otorgar la medalla al mérito por servicios distinguidos a 3 distinguidas personalidades, al doctor Tomás Unger, a Uriel García y a Ruth Shadi. Lo que planteé en esa ocasión es que hay 2 desafíos que tenemos que enfrentar en el momento inmediato, y es algo que hemos propuesto hacer en el gobierno de transición y emergencia. Primero, devolverle la confianza a la ciudadanía de que es posible tener un gobierno honesto, de que es posible tener un gobierno que podrá cometer errores, pero que nunca podrá ponerse en duda su vocación de servicio, su compromiso con el país y la concepción del bien común. Que la ciudadanía se dé cuenta y espere que es un gobierno que va a hablar con la verdad, va a decir las cosas como son, va a tratar de acercarse a la ciudadanía, quizá con errores, quizá con planteamientos. Muchos de nosotros estamos entrando activamente a la vida política hace muy poco tiempo, pero esa concepción de devolver la confianza es la que nos anima. Y en segundo lugar, es algo que ustedes han hecho para nosotros. Esta generación del Bicentenario lo ha hecho para nosotros, para mi generación.
nos ha devuelto la esperanza en el cambio. Nosotros queremos en este momento devolverle la esperanza al país de que puede haber un futuro mejor, que es el futuro que ustedes jóvenes van a hacer. Por eso yo termino agradeciendo estos cabildos del Bicentenario, termino agradeciendo la participación de los jóvenes en la vida nacional de una manera más activa, termino instándolos a que participen activamente en la vida política, sea municipal, como dijo doña Carmen, y también los insto a pensar de que lo que están haciendo es renovando una tradición de renovaciones generacionales que venimos practicando desde el principio de nuestra independencia. Queridos jóvenes, muchas gracias y les deseo lo mejor en este cabildo. Hasta muy pronto.